Escenario de exigencias, Cumbre Agraria. Exigimos un nuevo ordenamiento territorial y una reforma agraria integral. El país necesita de un proceso de ordenamiento territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo. Esto implica necesariamente garantizar el acceso y la ampliación de derechos en materia de resguardo de indígenas, territorios negros y zonas de reserva campesina. Exigimos que las comunidades y pueblos definan el uso de los territorios y la manera de habitarlos y cuidarlos. Exigimos que nos respeten nuestras formas de gobierno, que no nos quiten los territorios colectivos. Exigimos que se detengan los planes, los proyectos que amenazan nuestras comunidades. Exigimos una reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra. Exigimos una nueva institucionalidad que responda al nuevo ordenamiento territorial y a la reforma agraria integral. Exigimos un nuevo modelo productivo agropecuario basado en el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana para garantizar la soberanía alimentaria. La cumbre mandata en uno de sus puntos la construcción de una economía propia contra el despojo, porque el modelo de desarrollo y el modelo económico acaba con el campesino y con la economía. Exigimos que se desmonten los tratados de libre comercio. Se exige regular el uso y el precio de agroquímicos y se retorne a un modelo de producción agroecológico. Exigimos no cubrir las deudas y parar los embargos de nuestras tierras. Exigimos que se prohíba la importación de productos estratégicos para la economía nacional. Que se detengan los tratados internacionales que afecten la productividad agropecuaria nacional. Exigimos la creación de un fondo que financie el sector agrario, especialmente la producción de alimentos. Exigimos que se cree un sistema nacional que promocione y cuide las semillas originarias. Exigimos un nuevo modelo mineroenergético, basado en la soberanía nacional, el bien común, la protección ambiental y la redistribución de las ganancias. Y esto tiene que ver con que los pueblos étnicos, los pueblos rurales, los pueblos agrarios, estamos pensando, ¿no?, un nuevo modelo de minería, una nueva minería en este país, que ese código de minas que estableció el gobierno nacional efectivamente sea transformado y sea transformado a través de la realidad fáctica que viven los pueblos agrarios de este país, y eso significa que debemos legislar para que sea una minería responsable con el medio ambiente, pero también que le posibilite a nuestras futuras generaciones vivir y vivir con dignidad. El pueblo colombiano exigimos participación en la construcción de la política minera. Exigimos se detenga la concesión de títulos mineros y la adjudicación de bloques petroleros. Cualquier aprobación del nuevo título debe contar con el aval libre de las comunidades y pueblos. Exigimos que se promueva la implementación de energías apropiadas y limpias. Bueno, el pueblo colombiano le exigimos al gobierno que suspenda los megaproyectos hidroeléctricos que están afectando a los campesinos, indígenas y afros. Exigimos que las multinacionales salgan de nuestros territorios. Exigimos que se respeten los bosques, el agua y las zonas de cultivos. Exigimos el desmonte de la política antidroga y el tratamiento represivo que le ha dado a los cultivos de coca, marihuana y amapola. Nuestros trabajadores del campo en amplios sectores del país no han encontrado otra alternativa que dedicarse a este cultivo, porque allá llegan los comerciantes, de allá sacan en helicóptero, en avión, porque aquí no hay carreteras. Entonces no podemos seguir criminalizando a estos campesinos, a estos agricultores, no podemos seguir persiguiendo un cultivo de coca que es ancestral, que la familia indígena lo utiliza para alimentación, para sus ritos, ¿cierto? No podemos seguir poniendo los muertos. Que se suspenda la erradicación violenta y las fumigaciones que atentan a la vida. Exigimos que nuestras comunidades sean las que decidan de manera democrática la sustitución de la mata de coca. Exigimos que se nos respete y fortalezca nuestras costumbres ancestrales y medicinales. La difusión nacional para educar y capacitar a nuestras comunidades sobre el uso ancestral de los cultivos de coca, marihuana y amapola. Que suelten la gente por los cultivos lícitos. Demandamos garantías para vivir en una sociedad democrática. Exigimos verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Y nosotros venimos en una lucha porque somos un sector social colombiano que aporta a la economía, colombiana y aporta al desarrollo social del país. Por eso entre nuestros puntos está reivindicar el respeto a nuestros derechos y a demandar las garantías mínimas para vivir en una sociedad democrática. Exigimos garantías para que los procesos y movimientos puedan desarrollar su actividad política. Exigimos que se desmonte la estructura paramilitar. Exigimos la libertad inmediata de los prisioneros políticos. Exigimos los derechos de los campesinos y campesinas. Exigimos que se aplique la Declaración Universal sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. Exigimos una comisión de la verdad y una política de recuperación de la memoria histórica. Exigimos que se desmonte el ESMA. Exigimos la democratización de los medios de comunicación. Exigimos que se garantice nuestro derecho a la educación, salud, trabajo, vivienda digna y recreación. Incluir el punto de los derechos sociales, que tiene que ver con el derecho de los pueblos afros, de los pueblos indígenas y del reconocimiento del campesinado, al derecho a la educación, a la salud, a la vivienda digna y a la recreación, igual que al derecho a poder producir los alimentos que en Colombia consumimos. Exigimos educación universal, gratuita y de calidad. Exigimos trabajo y salarios justos. Exigimos atención en salud y que esta no sea un negocio. Exigimos vivienda digna para todos y para todas. Es urgente eliminar las falsas barreras entre ciudad y campo para avanzar en el afianzamiento de la Alianza Popular a través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial. Bueno, la idea de nosotros, esta unidad de la cumbre agraria, uno de los puntos que sale es eliminar las barreras entre el campo y la ciudad para seguir impulsando la unidad popular tanto en los campos como en las ciudades. Exigimos la participación comunitaria en la formulación de políticas urbanas y rurales. Exigimos la cobertura universal de los servicios públicos, tarifas justas y la condonación de las deudas contraídas por las personas. Exigimos la desprivatización de las empresas de servicios públicos que deberán ser prestados por el Estado con veedurías de las comunidades. Exigimos realizar pactos para que las áreas rurales abastezcan las grandes ciudades sin intermediarios. Exigimos inversión en vías terciarias y secundarias para garantizar el abastecimiento del campo a la ciudad. Exigimos la legalización de asentamientos informales. Nuestra agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en los territorios. La implementación de una política integral para la paz, elaborada por los movimientos sociales y populares y financiada por el gobierno nacional. La justicia social para que los campesinos sigan en sus territorios, para que los campesinos y los indígenas sigan produciendo alimentos en este país, para que las semillas sigan siendo propiedad de los pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes. Exigimos la negociación política al conflicto armado. Igualmente exigimos el cese bilateral a fuego. Exigimos la participación de las comunidades campesinas, afrodescendientes indígenas en el proceso de negociación en La Habana. Exigimos que no se levanten de las mesas de negociación hasta que no se logren acuerdos satisfactorios para el pueblo colombiano. Exigimos que en los diálogos de La Habana también se involucre la guerrilla del ELN y la guerrilla del EPL en las negociaciones. Exigimos que el gasto y la inversión en la guerra sea inferior al gasto o la inversión social. Un gran diálogo regional, que podamos hablar sobre paz en cada una de las regiones y sobre todo donde se vive más el conflicto hoy en el país. Nosotros los indígenas exigimos de un proceso de paz que sea con justicia social y donde se desmilitarice la sociedad, los territorios campesinos, los territorios indígenas, afrodescendientes. Vemos necesario revisar la instalación de bases militares extranjeras en Colombia y limitar también los acuerdos bilaterales que en el aspecto militar viene firmando el país. Exigimos garantías para avanzar en un proceso constituyente que democratice realmente el país y permita que todos los colombianos y colombianas podamos participar en las decisiones públicas y políticas del país.